A continuación, vamos a hablar de los fármacos del sistema nervioso autónomo. Los fármacos del sistema nervioso autónomo tienen diversas categorías. Para empezar, vamos a empezar a hablar de los agonistas adrenérgicos. Los agonistas adrenérgicos son aquellos que ejercen una acción estimulante sobre los receptores adrenérgicos, es decir, una acción similar a la que produciría la adrenalina. Entre ellos tenemos los cuatro primeros principalmente, que son la adrenalina, la noradrenalina, la dobutamina y la fenilefrina. Estos cuatro fármacos son agonistas alfa, beta o ambos y se utilizan principalmente en dos situaciones: en una situación de parada cardíaca, shock cardiogénico o bien de hipotensión. La adrenalina, además, tiene utilidad en la anafilaxia, en las reacciones alérgicas graves que impiden la vida. Por último tenemos el ritodrin. El ritodrin es un fármaco un poco particular porque es un agonista beta 2. La acción beta 2, a diferencia de las anteriores, se encarga de la relajación de la musculatura lisa. En este caso tiene su aplicación en el parto prematuro, ya que se encarga de relajar el útero y impedir la expulsión del contenido uterino. Siguiente tenemos los agonistas dopaminérgicos. El fármaco más característico de esta categoría es la dopamina. La dopamina es un agonista dopaminérgico que a dosis bajas va a producir vasodilatación renal. Según aumentemos estas dosis, se producirá activación de los receptores beta 1, aumentando la frecuencia cardíaca, y si elevamos aún todavía más las dosis que administramos de este fármaco, se producirá activación de receptores alfa, es decir, la vasoconstricción, como ya os han explicado en la subclase de fisiología. El uso de este fármaco principalmente se da en situaciones de shock con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal aguda, en los que es importante controlar la situación circulatoria del paciente. Por otro lado tenemos la bromocriptina. La bromocriptina es un agonista selectivo del receptor D2, es decir, un receptor dopaminérgico. Tiene su uso en principalmente dos situaciones, dos patologías de la endocrinología que son muy importantes y que se pueden manejar con tratamiento médico. La primera de ellas es el adenoma hipofisario productor de prolactina, es decir, la hiperprolactinemia, y la otra es una situación de acromegalia por un adenoma productor de hormona del crecimiento, es decir, GH. Otros fármacos importantes en este subclase es el lisuride, el pergolide y la apomorfina. Son fármacos más novedosos que son agonistas del receptor D2 y que se emplean para el manejo sintomático de la enfermedad de Parkinson. Siguiente tenemos los agentes alfa-bloqueantes. Los agentes alfa-bloqueantes se utilizan principalmente en situaciones de hipertensión, situaciones que requieren bajar la tensión porque son crisis crisis hipertensivas o manejo prequirúrgico, por ejemplo, en el feocromocitoma. La fenoxibenzamida produce un bloqueo alfa no selectivo y no competitivo y se utiliza especialmente en esa situación, en una situación prequirúrgica para preparar al paciente para extirpar un feocromocitoma. Por otro lado, la fentolamina y el urapidil son fármacos que producen un bloqueo alfa y que permiten el manejo de las crisis hipertensivas en la urgencia, consiguiendo descensos importantes en menos de 24 horas de la tensión. Por otro lado, tenemos la prazosina y la doxazosina que producen un bloqueo alfa 1 selectivo. Estos son fármacos muy importantes en dos situaciones: en los ancianos con hipertrofia benigna de próstata y en la hipertensión arterial, y sobre todo cuando se dan ambas situaciones a la vez. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que se dan dos efectos adversos muy importantes que hay que valorar. Uno de ellos es la hipotensión ortostática, sobre todo al inicio del tratamiento, porque luego el organismo tiende a compensarla. Y por otro lado está la eyaculación retrógrada, que si bien no es tan importante, puede ser muy incómoda. Siguiente tenemos los agentes betabloqueantes. Los agentes betabloqueantes son fármacos muy importantes. Son fármacos muy importantes porque se utilizan en patologías muy prevalentes en la sociedad. Una de ellas es la hipertensión arterial y otra es la cardiopatía isquémica, junto con el infarto agudo de miocardio. Es importante que tengáis en cuenta que estos son de los pocos fármacos que han demostrado prolongar la supervivencia en estas situaciones. Tenemos también otras indicaciones menos comunes, pero también muy importantes en las que se emplean estos fármacos, como son la arritmia, la miocardiopatía hipertrófica, el temblor esencial, el hipertiroidismo, la migraña y muchas otras.
Estos agentes beta bloqueantes, en función de si su acción se produce en todo el organismo o bien de forma selectiva sobre el corazón, podemos clasificarlos en dos tipos. Uno de ellos son los selectivos, entre los que podemos destacar el atenolol, esmolol, metoprolol, y otros los no selectivos, entre los que se encuentra el propanolol, pindolol y sotalol. Por otro lado tenemos los agentes alfa y beta bloqueantes. Son fármacos que siguen las mismas indicaciones que estos mismos anteriores. Sin embargo, son mejor tolerados, producen menor mareo, menor hipotensión que estos, y son principalmente dos que es importante que recordéis. Son el labetalol y el carvedilol. Ejercen sus efectos bloqueando ambos receptores y tienen las mismas indicaciones y efectos. Por otro lado tenemos los agentes colinérgicos. Los agentes colinérgicos son principalmente dos, que tengáis que recordar. Uno de ellos es el betanicol, que es un agonista de receptores M2 colinérgicos y es útil en dos situaciones. Una de ellas es como antiemético y la otra es en la gastroparesia diabética. Por otro lado, la pilocarpina es a su vez también un agonista de receptores M2 y tiene su uso principalmente en el glaucoma de ángulo cerrado, ya que produce miosis, como os han explicado en la clase de fisiología. Por otro lado tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Aquí destacamos tres grupos importantes de fármacos. El primero de ellos es el que está compuesto por la fisostigmina, la ribastigmina y el donepezilo. Son fármacos que producen su acción a nivel central y que se utilizan en el tratamiento sintomático del Alzheimer, mejorando la situación cognitiva del enfermo. Por otro lado tenemos la neostigmina. La neostigmina es un fármaco inhibidor de la acetilcolinesterasa que tiene su acción principalmente en la periferia y se utiliza como tratamiento de la miastenia gravis. Por otro lado tenemos el edrofonio. El edrofonio es un fármaco de acción muy corta y muy rápida que se utiliza como prueba diagnóstica en la miastenia gravis y que es importante que recordéis. Por otro lado tenemos los agentes anticolinérgicos. Dentro de los agentes anticolinérgicos destacamos tres. El primer grupo está formado por la oxibutinina y la tolterodina, que son antagonistas muscarínicos que se utilizan en pacientes con vejiga hiperactiva, con el fin de disminuir el efecto parasimpático en estos pacientes. Por otro lado tenemos la atropina. La atropina es un inhibidor competitivo M1 y M2 y se utiliza principalmente en dos situaciones. La primera de ellas es el glaucoma, porque produciendo midriasis, y otra de ellas es la bradicardia, porque al inhibir el sistema colinérgico aumenta el tono simpático y aumenta la frecuencia cardíaca de los pacientes, produciendo una mejoría sintomática. Por último tenemos el bromuro de hiperatropio, que es un agente inhalado que se emplea en el tratamiento del EPOC y del asma bronquial, al tener un efecto broncodilatador en estos pacientes. Por otro lado, tenemos los bloqueantes neuromusculares. Son fármacos que se utilizan en el manejo anestésico de un paciente durante una cirugía. Tenemos dos tipos principales de bloqueantes neuromusculares. El primero de ellos es la succinilcolina y es un fármaco no despolarizante. Se trata de un agonista del receptor nicotínico muscular sobre el que permanece un nido, bloqueando la unión de acetilcolina sobre esa misma placa motora, inhibiendo la contracción, produciendo una relajación muy intensa y a su vez de muy corta duración, por lo que requiere una administración en perfusión continua mantenida para que haga su efecto. Sin embargo, tiene una serie de efectos secundarios que han hecho buscar otros fármacos. Uno de ellos es la hipertermia maligna. Es una situación de rigidez muscular, de confusión, de hiperactivación vegetativa que es muy importante porque arriesga la vida de los pacientes y hay que tenerla en cuenta. Otro de ellos es el paro cardíaco y otro el shock anafiláctico. En el segundo grupo tenemos los agentes no despolarizantes, en el que entra la llamada tuocuranina, que busca un bloqueo competitivo del receptor nicotínico muscular y se utiliza en la inducción y en el mantenimiento de la relajación muscular en la anestesia.